No se les olvide a todos que el que equivoca la guerra que debe librar pierde la guerra real, la guerra verdadera. No nos enredemos. Estos tipos de las FARC nunca han estado interesados en hacer política, además porque no la saben hacer, porque no tienen discurso y porque su discurso sería evidentemente Thank you. contradictorio, porque supuestamente son lo contrario de la burguesía. Son del partido de los proletarios unidos de Marx y de Engels. Ellos, los más ricos de Colombia y los más ricos de América. No, ese discurso es insostenible. ¿Qué es lo que hay en realidad? Narcotráfico, narcotráfico. Entonces, ese es el recuerdo, esa es la celebración y esas las reflexiones que debemos tener sobre los 30 años de la bomba al espectador, de Mari, queridos amigos. 30 años a la bomba del espectador, doctor Fernando, ejecutado el ataque terrorista por los socios de los que hoy lograron llegar al Congreso de la República, ¿no? Porque pues el narcotráfico movido por Pablo Escobar era el mismo narcotráfico. Recuerde usted de dónde salió alias el Paisa, ¿no? Claro, y recuerde usted quién se tomó el Palacio de Justicia. Sí, señor. ¿Quién Pues se los lo tomó? mismos, sí, sí, Ah, sí. bueno. El M-19 con plata del cartel de Medellín, o sea, de Pablo Escobar, los Como socios de está, las FARC. como está absolutamente establecido, Sí, sobre sí. eso no hay duda ninguna. Pablo Escobar financió al M-19 para que asaltara el Palacio de Justicia, porque son la misma cosa, porque están unidos, pero esa es la careta que tienen. ¿Qué es lo que les interesa? El negocio del narcotráfico y la plata. Esto es un negocio. Así Y es. entonces, si yo me equivoco y tomo a estos tipos como políticos y me pongo a que unos amigos de ellos redacten, ayuden a redactar 312 páginas de basura, hablando de la política agraria, hablando de la política territorial, hablando de la necesidad de derrotar el narcotráfico, pero a través de la erradicación voluntaria de cultivos ilícitos como una política social, me estoy equivocando, pero de buena fe o de mala fe, porque uno se puede equivocar de varias maneras, ¿no? O hacer que se equivoca. Santos hizo que se equivocaba y nos metió en este tema de la paz, que en el fondo es un tema de narcotráfico. Y entonces ellos celebraron la paz y siguieron con el narcotráfico. Y ahí estamos. Y el narcotráfico cada vez es mayor y los muertos por el narcotráfico son cada vez más. Y si no, miren lo de esta niña del Partido Liberal, Lamentable, sí, lo Sí, de muy pero Karina. triste noticia. de Karina, qué horror, por Dios, Vea qué usted horror. que llama la atención que hace una semana en la Casa de Nariño el presidente se reunía con los distintos partidos para hacer el pacto por la paz, el pacto por la no agresión entre los partidos políticos, el pacto para llevar a cabo unas elecciones regionales limpias y libres de cualquier interferencia delincuencial o ataques terroristas. Y han firmado ese acuerdo con, obviamente, entre otros, Timochenko, que pertenece a las FARC. eh, ¿Y de qué ha servido? De nada. Aquí tenemos las declaraciones dramáticas de Karina, momentos en los que denunciaba públicamente cómo y por qué corría peligro su vida. Llama la atención que no hubiera habido suficiente cuidado sobre lo que le estaba ocurriendo a esta mujer. Escuchemos un poco de lo que dijo ella hace un par de semanas. Comentarios que son falsos, como que yo voy a traer los paramilitares, como que voy a traer las multinacionales, que le voy a quitar las tierras a la gente. Por Dios, no sean irresponsables, esto puede traer para mí consecuencias incluso fatales. Entonces respeten hoy a esta mujer que se presenta aquí como una opción de cambio. Y si tanto estamos atropellando sus intereses personales, pues busquen entonces negocio y acomodo en otros asuntos. Pero el municipio hoy dice sí al cambio. Y si eso les preocupa, pues continuaremos trabajando. Y espero que las autoridades por fin hagan algo y se muestren por lo menos pendientes de este tema. Muchísimas gracias. Pues Le mandaron una escolta. sí, ¿Mm? sí, y un carrito normal para que pudiera transportarse. Se lo hubieran podido economizar, el escolta y el carrito. Y la cosa no hubiera sido tan aparatosa. Bueno, pero en fin, el horror, el horror, el horror. Y ese no es un problema político, eso se llama narcotráfico. De mar se llama narcotráfico en todas sus formas y manifestaciones. ¿Por qué asesinaron a Álvaro Gómez Hurtado?
Lo asesinaron los del Cartel del Norte del Valle, narcotráfico. ¿Por qué asesinaron a Luis Carlos Galán Sarmiento? Lo asesinó Pablo Escobar, narcotráfico. ¿Por qué asesinaron a Guillermo Cano? Narcotráfico. Lo asesinaron los del Cartel de Medellín. Todos esos bandidos juntos y revueltos. La tragedia de Colombia se llama narcotráfico. Uno no se puede equivocar en eso. Y no hay para qué ponerle arandelas y adornos, como lo hizo Santos, de mala fe, por supuesto. Él lo que quería era firmar un acuerdo y entonces estamos en paz y tranquilos, y por debajo de la mesa los narcotraficantes seguían multiplicando su negocio, como lo hicieron. ¿Cómo lo hicieron? Claro, porque ¿cómo más explica usted que hoy haya un aparato armado organizado de las FARC? Una cosa que no ocurre de un momento a otro, ¿no? No es algo que se les ocurrió hoy decir salgamos en armas y digamos que estamos listos para atacar al pueblo colombiano, sino que esto es una construcción que vino desde siempre, que vino desde mucho antes, y todos sabíamos que esto iba a ocurrir, porque cuando nos ocultaron las armas, cuando nos dijeron que los desmovilizados eran 12.000, terminaron diciendo que había 7.000 armas, y siempre preguntamos, ¿dónde está el resto de las armas? Si hay 7.000 armas que presuntamente entregaron, ¿dónde están el resto de las armas de los 12.000? ¿Por qué nos hacían eso? ¿A qué estaban jugando? La verdad era la que siempre se dijo, que las armas las habían escondido para tenerlas eventualmente por si incumplían con el acuerdo, y fue lo que cumplieron ellos, lo que hicieron. Bueno, aquí siguen pasando cosas. Ahora la devaluación es expediente, motivo o pretexto para que los camioneros pidan que cambien las reglas de la chatarrización, la devaluación que va a seguir de mar. Estos tipos están necesitando muy buena parte de su plata para mantener el régimen de Maduro, y esa plata no llega a Colombia y falta en el mercado, y como no estamos exportando, no exportamos un demonio, entonces lo que nos va a pasar es que el dólar se va a encarecer, no va a haber más remedio. Bueno, y muy grave noticia, porque de hecho ya anuncia la empresa Avante, que es la encargada de temas de gas natural en Colombia, aumento en los precios precisamente por el alza del dólar, porque el transporte del combustible se cobra en dólares. No entiendo por qué en Colombia, pero así funciona, y eso fue lo que anunciaron. Así que tendremos un alza en un servicio público muy pronto, que es el gas natural. ¿Usted sabía que había un universitario Estrabo en Maicao? No, señor. Nadie sabía. No. Pues le quiero contar que lo liberaron. Gran noticia. Pero es que ya los secuestros aquí ni se sabe que se cometen. No tenemos ninguna duda, ninguna. Bueno, ¿y qué pasa? ¿Por qué no lo sabe la opinión pública? Esto sigue ocurriendo, ¿no? Pero en el posconflicto y en medio de la implementación. Es que, de verdad, cómo nos han querido engañar con un proceso que no existe. A propósito de engaños, doctor Fernando, la diputada venezolana que está en exilio en Colombia en estos momentos, Gaby Arellano, que ha participado aquí en La Hora de la Verdad un par de veces, denunció con nombre propio y recreó en palabras lo que ocurre con los jefes de las FARC, alias Iván Márquez y alias Santrich, y es dramático lo que dice. Ella ha dicho que los han visto en Caracas recorriendo las calles con un séquito de camionetas, cual si fueran ministros del gobierno de Maduro, lo que no sería raro. Escuchamos un poco de lo que ella reveló ante medios internacionales la semana pasada respecto de alias Iván Márquez y alias Santrich. Nadie va a denunciar a Santrich, ningún funcionario, porque pasa con escoltas. O sea, tiene 12 motorizados atrás de sus carros. A Iván Márquez lo han visto en Guárico, lo han visto en Apure, y hemos tratado de tener una foto y por alguien sacar un celular es allanado todo un pueblo. Santrich e Iván Márquez no son unos guerrilleros en Venezuela, son ministros, son parte del estamento. Tienen una caravana como ministro, como el presidente. Ellos tienen esquemas de seguridad. Venezuela no está la disidencia de la FARC. Venezuela está la FARC. Así de claro. Bueno, pero, ¿y qué duda cabe? ¿Y por qué están allá y por qué les interesa? Les interesa para que mantengan al régimen con la plata, les interesan los dólares. Vengan ustedes y se toman esto y son los dueños y les pongo seguridad y les pongo todo, pero me traen los dólares. Son los grandes inversionistas de la causa revolucionaria, ¿no?
Bueno, ¿Cuánta plata de las FARC está en Venezuela y cuánta plata ha sido utilizada para masacrar al pueblo del hermano país? Toda. bueno, además, ¿cómo es el sainete? Porque aquí todo es un sainete, esto todo es un chiste. De la norma anticorrupción sobre tráfico de influencias, pero que excluye a los tíos, a los sobrinos, a los primos y a las primas. ¿Cómo, cómo es ese nuevo chiste? ¿Usted lo conoce? Pues doctor Fernando, hay un revolcón en el Congreso porque tratando de modificar, o más bien de crear la norma anticorrupción, los congresistas han dicho que se van a declarar impedidos porque ellos no pueden en causa propia ni legislar, ellos dicen no pueden legislar, pero tampoco están dispuestos a que hasta en cuarto grado de consanguinidad tengan que declarar sus parientes la renta. Ponerla pública, perdón, hacerla pública, porque si el país en el estado en que se encuentra tiene estos niveles de inseguridad, dicen muchos de ellos, ayer yo hablaba con dos de ellos, dos congresistas, y me decían, oiga, no, esto es muy grave, porque es cierto, o sea, nosotros no somos ricos y mi familia no es rica, pero claro, si a uno ellos tienen que presentar su declaración de renta, gente que ha trabajado toda la vida y tienen algún pesito, imagínense lo que va a pasar. O sea, va a ser la fuente de consulta de todos los grupos guerrilleros, las FARC, el ELN, va a ser la base de datos del Estado para ver mis familiares qué tienen y pues va a ser muy fácil de reclamarles, ¿no? Vea, usted tiene esto y tiene aquello. No diga que no, porque es cierto, la DIAN lo dice. Vale. No, es una Y cosa. las declaraciones de renta suelen ser reservadas, Sí. ¿no? Reservadas, ese es un documento que uno le presenta a la DIAN y la DIAN no tiene por qué publicarlo. Pero entonces ahora a publicar las declaraciones de renta de los parientes de los congresistas. Entonces dicen, hombre, no. Entonces, pero la cosa sí rige para los hermanos, y para el papá y la mamá, Claro. y para los hijos. Claro, No, claro. por Dios, Claro. por Dios. No, muy difícil, no sé qué vaya a ocurrir, el ambiente no es el mejor, esto hace parte de ese populismo que esbozó la señora Claudia López y doña, bueno, la persona que anda con ella, la pareja, Angélica. Angélica Lozano, y que han creído que eso es derrotar la corrupción, que publicar la declaración de renta de los funcionarios es derrotar la corrupción. Bueno, pues... Le quiero mostrar con cifras, porque estas son cifras y cifras comprobadas, de la eficacia del régimen venezolano. ¿Quiere que le dé este dato? Por favor. En Venezuela había registradas 12.500 empresas. ¿Sabe cuántas quedan registradas? No. 2.500. ¿No le parece un éxito muy grande? De 12.500 a 2.500. Claro, lograron acabar físicamente, no existen, desaparecieron 10.000 empresas. Eso es un gran éxito del socialismo del siglo XXI. Así son ellos y así quieren gobernar también este país. Eso sí, porque ahí están, en el partidor, todo el tiempo, haciendo campaña política a través de populismo y queriendo desmarcarse de sus amigos, ¿no? Que son los de Venezuela, y diciendo que no, que ellos no son el socialismo del siglo XXI. Pero qué atractivo les parecen esas ideas. Recuerde usted cuando Chávez decía en Plaza Pública, exprópiese, ¿no? ¿Recuerda? En Plaza Pública, no, y salía por las calles. Sí. Con unas personas y decía, ese edificio de quién es, de fulano, exprópiese, y esos locales que hay ahí de la joyería, no sé qué, exprópiese. Ah, no, eso era la maravilla, la maravilla. Y esa es la receta que nos tienen lista algunos amigos, miembros de movimientos de extrema izquierda en Colombia, lo que tienen listo. Hay mucho revuelo con la caída de un avión ruso, se cayó. Y están buscando a los pilotos. Los pilotos se eyectaron, pero no los encuentran. Se cayó en el Cáucaso y el avión quedó vuelto pedazos, pero están buscando a los pilotos. Hay que dar todas las noticias, hay que darlas. Bueno, ¿y cómo fue el agarrón en el Senado entre Carlos Felipe Mejía y Pablo Catatumbo? Ese sí, para alquilar balcón. Sí, para alquilar balcón. Ayer el Senado dedicó sus esfuerzos desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche a tratar de votar el informe en contra de Henry Villarraga, quien fuera magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, quien es señalado de haber beneficiado con decisiones a un exmiembro de las fuerzas militares. El caso es que
se logra votar positivamente lo de Henry Villarraga, un caudal de impedimentos, no se imagina usted cuántos, más de casi 40 impedimentos, porque ellos habían tenido que ver obviamente con la elección de ese magistrado, y al final de cuentas se logró votar eso. Ya había muy pocas personas en el Congreso de la República, en el Senado de la República, y tomó la palabra la señora Aida Bello, de la Unión Patriótica, para decir lo mismo de siempre, que lo que pasa en el Cauca con Karina es lo mismo que pasó con ellos en los años 80 y 90, y bueno, el mismo discurso que ya todos conocen. Pero al final señaló que a los campesinos en Colombia los están matando por culpa del gobierno de Iván Duque y de su patrón. Se refería obviamente al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Pues Carlos Felipe Mejía no se pudo quedar callado y le respondió de la siguiente manera, lo que terminó ofendiendo inmediatamente a los que tiene la señora Aida Bella al lado sentados, que son los miembros de las FARC. Escuchemos qué fue lo que respondió Carlos Felipe Mejía. Señor presidente, gracias. En nombre del Partido Centro Democrático y del presidente Iván Duque, quiero rechazar las expresiones de la senadora Aida Bella en esta plenaria, donde nos dice asesinos al presidente Iván Duque y al Partido Centro Democrático. Senadora, respete. Estamos cansados que usted aquí trate de acomodarnos los crímenes de quienes la rodean y que han sido tan cercanos a usted toda su vida. Jamás, ni el presidente Iván Duque, ni ningún miembro de esta bancada ha estado involucrado en hechos delictivos, y usted es lo que ha tratado de hacer siempre con el tema de las águilas negras, de los asesinatos de líderes sociales que son producto de la impunidad, de los acuerdos de La Habana que usted tanto defiende y que tanto defienden los criminales que también están sentados a su lado. Eso sí, asesinos, con miles de asesinatos a lo largo y ancho de la patria. Usted que tanto los defiende, no trate de igualarnos con quienes han empuñado las armas para llenar de sangre esta nación y después con total impunidad ocupar esas curules que están al lado suyo, senadora Aida Bella, sus amigos, los que usted defiende tanto. Respete al presidente Duque y a este partido, que ha sido el bastión para evitar que eso que usted promueve y sus amigos, el socialismo del siglo XXI, que utiliza el narcotráfico, las armas y todas las formas de lucha para hacerse al poder, hemos sido nosotros, bajo el liderazgo del presidente Iván Duque, del presidente Álvaro Uribe y de estas ideas, 20 segundos, las que han protegido esta patria de lo que ustedes le proponen, ustedes que utilizan las armas también para llegar al poder. Gracias, señor presidente. Esta fue la manera en cómo le respondió entonces. Ustedes escucharon de fondo los gritos de la señora Aida Bella, quien no tiene derecho a réplica porque no existe réplica sobre réplica. Será una réplica válida que hacía el doctor Carlos Felipe Mejía en representación de la bancada Centro Democrático. Pero llama la atención, quien no pudo guardar silencio y estaba que explotaba de la ira, era un sujeto conocido como Pablo Catatumbo, quien por nombre de pila tiene Jorge Torres Victoria, miembro de las FARC en el Congreso de la República, en el Senado. Y miren lo que le responde, escuchen ustedes. Quiero decirle al senador Mejía, el país ya empieza a cansarse y el Senado también y el Congreso de estar escuchando su discurso vociferante y mentiroso. Pide una réplica porque dice que lo llamaron asesinos y nos llama criminales a nosotros. ¡Qué inconsecuencia! Pero si usted pidió una réplica porque lo llamaron asesinos y se atreve a llamar criminales a nosotros. No, estamos ya cansados de usted. Hicimos la paz, señor. Pues la paz que usted está tirando desde aquí, hombre. Pues este es Pablo Catatumbo respondiéndole a Mejía. Qué maravilla. Y esto es como los pájaros tirándole las escopetas, una cosa así. Yo voy a leer rápidamente El Heraldo, en una noticia que publicaron exactamente en su página de internet, donde están los prontuarios de los señores de las FARC. Este que acaba de decir, indignado que lo están llamando asesino, se llama Jorge Victoria, conocido con alias de Pablo Catatumbo, segundo en la lista del Senado. En 2014 pesaban 70 procesos judiciales en su contra, 51 órdenes de captura, 16 medidas de aseguramiento y 3 sentencias, con un total de 84 años de prisión. No, pero tiene razón en indignarse. Uno con un prontuario tan chiquito como se deja llamar criminal. No,
Pues claro, tiene que montar en cólera. Y no solamente eso, sino que hace varios años una exguerrillera, porque ella sí se desmovilizó y ahora trabaja por las mujeres, denunció que Pablo Catatumbo ordenó asesinar a un menor por ser un supuesto infiltrado del enemigo y que lo que hacía era hacer limpiezas, asesinando guerrilleros y niños dentro de sus tropas. Y no solamente eso, sino que otra guerrillera también lo acusó de obligarla a tener relaciones sexuales con él porque le parecía bonita. Mire, este señor fue condenado a prisión por el homicidio, a 25 años de prisión, por el homicidio de Monseñor Isaías Duarte Cancino, en Cali, en el 2012. Nada menos. Sí, señor. Nada menos. Pero bueno, se indica, se indigna, se pone delicado porque le dicen asesino. Bueno, sí, claro. Es que cualquiera con un prontuario así de chiquito se indignaría, se pondría furioso. Le quiero contar que nuestro invitado de ahora, el Chontico, ha tenido problemas de familia, problema de la salud de su esposa. Le queremos mandar nuestros parabienes, un abrazo muy estrecho, nuestras oraciones al cielo para que su esposa recupere la salud. Chontico pues está adelantando su campaña en condiciones, en circunstancias personales muy adversas. Muy difíciles, sí. Su esposa está gravemente enferma, en este momento va con ella para la clínica y pues ¿qué nos queda? Rezar por la salud de ella y porque tenga energías para adelantar su campaña electoral en condiciones tan adversas. Campaña donde ha logrado subir de manera interesante en las encuestas, en la intención de voto. A propósito de ello, hace 2 semanas se publicaba a través de la W un sondeo de cuál era la intención de voto que había para las elecciones en Cali, doctor Fernando. Y las apuestas están de la siguiente manera. Jorge Iván Ospina, el candidato del Partido Verde, tiene el 25.2% y Chontico Roberto Ortiz está detrás de Jorge Iván con el 23.2%. Prácticamente empatados. Empate. Sí. Y más atrás, pero muy atrás, están los otros 2 candidatos que son Michel Maya con 7.2% y Alejandro Eder con 4%. El caso es que la alcaldía de Cali, para nuestros oyentes en la Sultana del Valle y nuestros oyentes en Cali, la cosa está muy reñida entre Roberto Ortiz del Centro Democrático y Jorge Iván Ospina de los Verdes. Bueno, Roberto Ortiz no es del Centro Democrático, tiene el apoyo del Va Centro con el Democrático. apoyo del Centro Democrático, sí, señor. Bueno, Bien la corrección, sí. Creo que él es candidato independiente y sí, señor. Está por firmas, tal vez. Sí, señor. Bueno, una persona humilde, pero tan sencillo como agradable y como interesado en la causa de Cali. Y el otro, pues, es el señor Ospina, ampliamente conocido en Cali. Ampliamente conocido. Bueno, Demar, ¿a qué viene la hija de Trump a Colombia? ¿Por qué no nos cuenta? Pues mire, la hija del presidente Donald Trump, Ivanka, viene hoy va a estar en zona de frontera en Cúcuta. Aterrizó anoche, va a estar en Cúcuta y en Bogotá, doctor, y viene a Colombia a hacer proyectos de empoderamiento femenino y hablar sobre economía. Ivanka pues se ha destacado a nivel internacional por tener programas en donde se hace varias donaciones a empresas privadas para que estos hagan proyectos de emprendimiento y así fomentar más el empoderamiento femenino. Colombia no va a ser el único país que va a visitar Ivanka Trump, sino también que va a estar en Argentina y en Paraguay. Su gira termina el viernes. Entonces, ¿qué está haciendo? Haciendo empoderamiento femenino. ¿Termina el viernes en Colombia o el viernes en América? Va a estar ayer y hoy en Bogotá y en Cúcuta. Mañana viaja hacia Paraguay y la termina en Argentina. Es decir, va a estar el día de hoy. Sí. Bueno, vamos a ver pues esto cómo es. Demar, yo dije que había una cosa que no entendía y es que sinceramente le digo yo no lo entiendo. Y el presidente Iván Duque con todo derecho resolvió nombrar a uno de sus grandes amigos y compañeros de esfuerzos académicos hace muchos años, a Felipe Buitrago. Lo quiso nombrar viceministro, pero lo nombró ministro de Cultura para apoyar la economía naranja. Y ahí sí yo no entiendo. ¿No hay ministerios encargados del manejo de la economía del país? Pues este es el viceministro de la economía naranja.
No, Así se llama. A ver, sí, Sí. por eso, pero explíqueme. Pero no me pida que le explique una cosa que yo tampoco he entendido, porque a alguien le preguntamos, oiga, ¿qué es la economía naranja? Y la respuesta fue eso es otra rápida, cosa. ¿no? Eso Pues es para otra entender cosa. por qué eres el viceministro de Economía en el Ministerio de Cultura, que no es el Ministerio de Hacienda. ¿Es lo que estamos tratando de entender? Ni de Hacienda, ni de Desarrollo, es que hay muchos ministerios que tienen que ver con la economía. Tal vez hay uno que no tiene nada que ver con la economía, que es el Ministerio de Cultura. Y entonces el viceministro de Cultura es el que se va a ocupar de la economía naranja. Y ahí sí yo no entiendo. Pues la economía naranja, como se trata de la creatividad y las artes escénicas, el cine, el teatro, la creación artística, debe ser ese el motivo por el que existe un viceministro que se llama el viceministro de la economía naranja. Y tiene que ver con, directamente está bajo el mando de la ministra de Cultura. Bueno, No muy sé, bien. no sé si me... Muy bien, entonces la ministra de Cultura maneja la economía naranja, que se supone va a ser la parte más importante de la economía colombiana. Entonces, la parte fundamental de la economía colombiana se maneja desde el Ministerio de Cultura. No entiendo, se lo digo, no es crítica, no quiero mortificar a nadie. Buitrago es un hombre muy inteligente, muy capaz y muy brillante y magnífico. Pero pues, en fin, cada loro en su estaca, le parecería a uno, ¿no es cierto? Pues uno creería que Bueno. siendo el viceministro de Economía Naranja debiera estar en el Ministerio de Hacienda, ¿no? Pues claro, desde luego. O en el Ministerio de Desarrollo Económico, si lo quieren tener ahí. Son los dos ministros claves en materia económica en el país. Porque sí, la economía naranja, como la propuso el presidente Iván Duque en su programa de gobierno, es bandera para lograr el jalonamiento y el crecimiento de la economía del país. Eso es lo que se busca. Entonces, sí, claro, no se explica Claro. uno como un tema netamente técnico, ¿no? De recursos, un tema fiscal, pasa por el Ministerio de Cultura primero. No es fácil de comprender, es cierto. Hoy hay debate en el Senado, debate sobre control político en el caso de Odebrecht. Sí, señor, lo ha convocado ya hace varios El- días. El senador Robledo El es el senador que lo Robledo. ha pedido. Sí, Pero ¿con qué ministros? ¿A quién le va a hacer el debate? pues mire, al debate están invitadas la ministra del Interior, la ministra de Transporte, invitó, esta vez sí como invitada, no para hacerle el debate a ella, sino para que esté presente durante el debate, a la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. Esos son los tres personajes centrales que asisten al Bueno. debate hoy. Marta Lucía estará hoy con Ivanka Trump, no se va a ir para un debate en el Parlamento. Pero Pero la pues, ministra del Interior, no sé. sí, la ministra del Interior, el caso de Odebrecht, bueno, yo no sé qué enfoque es el que se le da y cómo se va a manejar eso. El caso de Odebrecht es el de una investigación de naturaleza penal, ¿no es cierto? Entonces no sabría si habría que preguntarle al fiscal general de la Nación en qué van esas investigaciones en el caso de Odebrecht. Claro, haber invitado al doctor Spitia Hombre. para que contara lo que tuviera bien sobre el tema de en qué van las investigaciones. ¿En Porque qué lo, van? lo que busca el senador Robledo es señalar responsabilidades, las conexiones legales y políticas que ha habido en todo el caso Odebrecht, pero además anuncia que hay nuevos escándalos de corrupción con el tema Odebrecht y Grupo Aval. Eso es lo que propone el senador Robledo para el día de hoy. El debate arranca a las 5 de la tarde, por si hay alguien que quiera estar conectado a la televisión a esa hora. Entonces, por eso cita a la ministra de Transporte, a quien ha acusado de tener vínculos con el Grupo Aval. Sí, señor, sí. Ese va a ser uno de los temas centrales, claramente. Bueno, y a propósito, pues, de la ministra de Transporte, ¿cuándo se abre la carretera al Llano? Nos dijeron que a mediados de septiembre. Ya empezó septiembre, mediados de septiembre es dentro de 1 o 2 semanas. Mediados de septiembre es la otra semana, ¿no? Pues sí, Pues sí. ya, sí, claro. Estamos a 3, sí. Esperemos que se abra la carretera y que puedan circular los carros con toda seguridad y que no vamos a tener otro desastre ahí. Y que empiece cuando empezará la solución definitiva, la solución del viaducto. Es que esa carretera al llano es vital para el país de mar y los daños que se le causaron a la economía nacional
con el aislamiento del llano, pues aislamiento de hecho, y la sobrecarga económica que supuso para todos los productos llaneros y con dirección al llano, pero sobre todo los llaneros que venían al interior del país, significaron un daño muy grave para la economía nacional. Y hay dos temas de por medio, doctor Fernando. El primero de ellos, recuerde usted, ayer entró en vigencia, antes de ayer, el decreto que aumenta los precios de los combustibles. El de la gasolina no se movió, el de la CPM sí, el diésel, que es lo que afecta directamente a los transportadores, y precisamente los que se movilizan a la vía del llano dicen que es insostenible, que ya de por sí el hecho de dar la vuelta de 12 o 14 y hasta 18 horas que puede tardar el tramo Bogotá-Villavicencio ya es difícil para ellos económicamente, y que subirles el precio al diésel pues los pone en una situación muy más complicada todavía. Pero vea, le pongo el panorama más oscuro, que no pensé que estuviera tan grave. Anoche hubo comunicado de parte de Coviandes, donde reporta que por fuertes lluvias en las últimas horas hubo caída de material otra vez, y que pareciera esto se va a poner incierto respecto de cuándo se reabre la carretera. Sí. Bueno. Caída de material quiere decir otro derrumbe. Sí, claro. Que no sabemos de qué magnitud es, pero además vemos que no es en una sola parte. Hay varios sectores afectados otra vez. Bueno, vamos a ver si lo logra el gobierno. Lo único cierto es que, al parecer, al ser preguntados por cuándo van a reabrir la carretera, la respuesta es: estamos trabajando en ello. Estamos trabajando en ello. Eso es un drama porque esa carretera no se planeó como había que planearla, con las obras que eran necesarias, y vea pues en lo que estamos. Entonces el viaducto cuesta un dineral, pero es que usted lo dice, no es el caso del kilómetro 55, ¿es 55? 58. 58. No es solamente ese caso, es que hay muchos otros problemas. ¿En qué irá la reconstrucción del puente, del que se cayó? Pues si no hay acceso a la vía, pues no sé, pues no sé que haya algo en Chirajara. Chirajara. Sí. No, recuerde que de Chirajara estaban hablando de otra vez buscar el concurso para que alguien se gane la licitación, y pues de eso no hemos vuelto a tener noticias. No se sabe cuándo van a iniciar las obras del puente caído de Chirajara, que se cayó, recordemos, el 15 de enero del año 2018. Es decir, hace año y medio. Sí, señor. Lo grave del caso es que 19 meses después de la caída del puente, no están aprobados ni los diseños, ni tampoco hay un cronograma de inicio de obra. Entonces no hay nada. No. Yo le preguntaba si sabíamos y pues no hay nada. Pues sí, no hay nada. Pues si no están aprobados los planos. No lo que sí es cierto es que aquí hay unas declaraciones, precisamente de parte de Coviandes, que habla de que en 5 meses, o sea, estamos a septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, en febrero se empezaría la reconstrucción del puente Chirajara. Se empezaría, bueno, entonces tenemos cosas concretas, se empezaría la construcción. Pero no entiendo cómo se empezaría la construcción en 5 meses, según dice la concesión, si no hay todavía diseños. Sí, pues es lo que se supone, es que en 5 diseños aprobados, seguramente los diseños existen y los están estudiando, y el cronograma y todo esto, y entonces la reconstrucción del puente empieza en enero. Eso es por cuenta de la concesión, que fue a la concesión a la que se le cayó el puente. Sí, ya tienen un constructor que nunca lo había escuchado, se llama, el consorcio se llama EIFAGE o EIFAGE, no sé cómo se lea eso. En español, EIFAGE, con doble F. Es una firma francesa. Dicen que tiene larga trayectoria, más de 170 años en temas de ingeniería y construcción, y que serían pues los encargados de reconstruir el puente de Chirajara. Le quiero contar cuál es la nueva directora de Derechos Humanos y Ambientales de la Fiscalía. Es la doctora Diana Garzón Prada. Éxitos. Los derechos ambientales y de derechos humanos.
Entonces no tendrá a su cargo sino la defensa del país contra la deforestación, la defensa del país contra las voladuras de los oleoductos, las acciones criminales que se desprendan de ello. No sé cuándo van a condenar a un miembro del ELN por la voladura de los oleoductos. Ayer veía una crónica también por estos medios electrónicos sobre el famoso Pablito. Sí. ¿No? Alex Pablito, el que dejó escapar doña Teresa Moya Suta en su momento. Y a esa señora nadie la ha investigado. Eso no pasa absolutamente nada. Manda a Pablito a una diligencia judicial a Arauca. Hágame el favor, hágame el favor. Pablito estaba preso. Y la señora Teresa Moya Suta lo manda a una diligencia en Arauca custodiado por un muchacho del IMPEC, al que obviamente le pegaron unos tiros. Sí. Y Pablito, ¿cuántos muertos ha causado en Colombia? ¿Cuánto desastre? ¿Cuántas lágrimas? Es el jefe militar del ELN y lo mandaron con un vigilante del IMPEC. Y aquí no pasa nada. La señora Teresa Moya Suta, quién sabe qué padrinos políticos tendrá, o si ya vencieron los términos. Seguramente si le iniciaron un proceso, ya debieron vencer los términos. Pues ni lo diga, uno esperaría que no. O bueno, si se vencieron los términos. O nadie le inició proceso y nadie le O saldrán investigó. A decir como la presidenta de la Corte Constitucional o el presidente de la Corte Suprema de Justicia que ellos actúan en buena fe y de buena fe y creen en la buena fe de los demás. ¿Sí? De los demás. En este caso de los criminales. De los que tienen 500 años de condenas por asesinatos, reclutamientos, robos de tierras. En la buena fe de ellos hay que creer. ¿Cómo no creerle a Pablo Catatumbo? Eso es como si a usted le dice que con quien está haciendo un negocio de un carro es un jalador de carros. Y usted diga, bueno, pues yo creo en su buena fe. Claro. Usted es jalador de carros, pero yo creo que usted me va a cumplir en el negocio. Me va a traer el carro legalmente. No, muy bien. Esto solo se le ocurre a la Corte colombiana. Bueno, además lamentamos de nuevo los problemas personales de Chontico. Hacemos votos al cielo por la recuperación de la salud de su señora y esperamos que esta campaña electoral siga su marcha y que Chontico sea alcalde de la ciudad de Cali. Eso es lo que esperamos. Y está. Lo tendremos muy seguramente luego, cuando tenga la posibilidad de estar con nosotros. Y estábamos hablando con ustedes al oído. 8 de la mañana, 1 minuto.